Buen día. Continuando con el tema de órganos de los sentidos, habíamos mencionado que existen esos sentidos básicos dentro del cuerpo humano: el tacto, el gusto, olfato, vista y la audición. Vamos a hablar de las características principales de cada uno de ellos. En cuanto al sentido del tacto, este tiene la característica de poseer diferentes receptores sensoriales, que son nociceptores, mecanorreceptores y termorreceptores. Dentro del tacto se involucran todos estos receptores que se encuentran en la piel. En la piel mencionamos que existen diferentes corpúsculos, que es un conjunto de terminaciones nerviosas. Dentro de estos vamos a tener el corpúsculo de Meissner, el cual se encarga del tacto fino, por lo tanto se encuentra principalmente en la punta de los dedos y en los labios. Otro tipo de corpúsculo es el de Merkel, el cual, al igual que el anterior, se encarga del tacto, de cualquier tipo de tacto. El primero del tacto fino, y este involucra todo tipo de tacto. El otro corpúsculo es el de Pacini, el cual se encarga de la presión. El siguiente, Ruffini, el cual se va a encargar de detectar el aumento de temperatura, o sea, el calor. Y finalmente el de Krauss, el cual se encarga de determinar la disminución de la temperatura, o sea, el frío. El tacto, como podemos ver, se encuentra únicamente en relación con la piel. En toda la piel se encuentran todos estos receptores sensoriales, los cuales van a ayudar a comunicar el medio externo con el medio interno. Independientemente del tacto, el siguiente sentido es el gusto. El gusto va a contener quimiorreceptores y termorreceptores. El gusto va a estar dado a través de las papilas gustativas. Estas papilas gustativas vamos a tener de tres tipos de acuerdo a su forma: fungiformes, caliciformes y filiformes. Y finalmente, dentro del gusto, también tenemos lo que son los botones gustativos, los cuales van a estar constituidos por tres tipos de células: células de sostén, células gustativas y células basales, de las cuales las células gustativas son las que les van a dar principalmente los diferentes tipos de sabores: ácido, salado, dulce y amargo. Sin embargo, al hablar de estos sabores, hoy en día se piensa que existen mayor número de sabores que la lengua, o en este caso papilas y botones, pueden ser capaces de detectar. Asimismo, antes se pensaba como tal en un mapa del gusto y dibujaban una lengua con cada porción, y que cada porción correspondía a algún tipo de sabor. Sin embargo, hoy en día se estudia que todas estas papilas y botones se encuentran en todas las porciones de la lengua. Por lo tanto, no es posible identificar algún segmento en cuanto a algún sabor. El sentido del olfato va a estar dado por tres tipos de células, lo que son células basales, células de sostén y células neurosensoriales. Recuerden que el olfato, una vez que nosotros inhalamos cualquier tipo de aroma, esas moléculas tienen que pasar a través de las fosas nasales hasta llegar a la mucosa olfatoria. En esa mucosa olfatoria se encuentran las células olfatorias. Estas células olfatorias, que son receptores sensoriales, tienen que viajar hacia el bulbo olfatorio. Recuerden que el bulbo olfatorio se encuentra justamente a nivel del etmoides, en la lámina cribosa del etmoides. Una vez que esta célula olfatoria inicia una despolarización, se dirige al bulbo olfatorio, y del bulbo olfatorio hace conexiones en la corteza temporal, orbitofrontal y en el sistema límbico, que, como hemos mencionado, este sistema se encarga principalmente de las emociones. Por eso hoy en día se ha visto en diferentes estudios que al estimular a una persona ante algún aroma, podemos estimular algún tipo de emoción, por esta relación estrecha que existe entre el olfato y el sistema límbico. Otro de los órganos de los sentidos es la vista. La vista es a través del globo ocular. El globo ocular va a tener diferentes segmentos, una parte externa, media e interna, siendo en su parte más interna, la capa más profunda vendría siendo la retina. En esa retina se encuentran células fotorreceptoras. Asimismo, van a estar constituidas por células que son conos y bastones, los cuales se van a encargar de detectar
el color o blanco y negro. En el caso de los conos detectan el color. En el caso de los bastones detectan todo lo que es blanco y negro. Una vez que esta retina, a través de sus células fotorreceptoras y de los conos y bastones, empieza un envío de señal o del impulso nervioso, se dirige al nervio óptico. El nervio óptico tiene que llegar a lo que es el quiasma óptico. Recuerden que el quiasma óptico únicamente es cuando se cruzan los dos nervios ópticos a nivel de la silla turca del esfenoides, para finalmente llegar al centro de la visión, que es el lóbulo occipital. Y finalmente el oído vamos a tener, o lo vamos a dividir en un conducto auditivo externo, un conducto auditivo medio y un conducto auditivo interno. Recuerden que el externo únicamente es el conducto hasta llegar a la membrana timpánica. El conducto auditivo medio es como tal los huesos del oído: martillo, yunque y estribo. Y finalmente el oído interno se va a dividir en dos: un órgano vestibular que se encarga propiamente del equilibrio y la cóclea o caracol. En esta cóclea se encuentra el órgano de Corti, el cual va a estar relacionado con lo que es propiamente la audición. Una vez que la cóclea es estimulada mediante las diferentes ondas sonoras, va a estimular al órgano de Corti, el cual a su vez activa el nervio auditivo, el cual se dirige al lóbulo temporal, donde se encuentra la audición. En este lóbulo temporal existe un área que es el área de Wernicke, el cual se encarga de interpretar los diferentes sonidos. Estos son los órganos de los sentidos, o los órganos principales de los sentidos. Sin embargo, como había mencionado anteriormente, hoy en día se piensa que existen muchos más sentidos, todo en relación a los receptores sensoriales. Es importante tener en cuenta si una persona es capaz de detectar algún estímulo visual, auditivo, a comparación de otro tipo de personas. Por ejemplo, una persona que tiene algún tipo de alucinación, que escucha sonidos, que ve personas, ¿realmente es una patología? ¿O podemos hablar que los receptores sensoriales se están activando ante algún estímulo? Todavía se encuentra en estudio todas estas características. Como pueden ver, el sistema nervioso es algo complejo, y al ser complejo nos invita a estudiar más a fondo las características de este sistema. Próximamente aclararemos algunas dudas de este tema y estaremos en contacto. Que tengan un buen día.